Eh, Laura y yo hoy les vamos a presentar nuestro proyecto, nuestra innovación, y decidimos ponerle acá de una vez el nombre de la innovación, ¿verdad? Que pusimos criticando antes. Ahora, voy a hablarles un poquito acerca de la parte de contextualización de manera muy breve, ¿verdad? Porque como todas sabemos, tuvimos que extendernos bastantillo en esta parte, pero vamos a tratar de sintetizar lo mejor posible de manera que no quede nada por fuera. Entonces, decidimos poner el problema acá y se los voy a leer textualmente. Dice, ¿cuáles son las dificultades en la discriminación de ideas literales e inferenciales que presentan los estudiantes de 11º año en el Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos en la comprensión lectora para el ejercicio de la crítica en FARO? Como ven, también nuestro tema ronda en este asunto de las dificultades en la discriminación de ideas, ¿verdad? En lo que es la comprensión lectora. Entonces, en eso es que se basa nuestro trabajo o que se basó más bien. A modo de justificación, bueno, este proyecto nace principalmente por la experiencia que tuvimos el primer semestre de este año, ¿verdad? Con el desarrollo de la práctica profesional y nos dimos cuenta de muchas debilidades que presentaban los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, la habilidad en la comprensión lectora, ¿verdad? La competencia lectora, la competencia escrita y pues toda esta dificultad, ¿verdad? Que enfrentaban, por ejemplo, que a la hora de escribir, nosotras pedíamos redacciones y nos devolvían solamente media página, ¿verdad? Porque no había tantas ideas bien elaboradas, tal vez, ¿verdad? Mentalmente. Entonces, a partir de ahí es que nace las ganas de hacer este proyecto, también por ese cambio de bachillerato a la prueba FAR, ¿verdad? Porque como sabemos, bachillerato venía siendo algo muy memorístico, ¿verdad? Algo de que comprendo tal cosa y me aprendo tal otra y la voy y la aplico al examen, ¿verdad? Cuando viene FAR, sucede este cambio de pronto, ¿verdad? En donde los enunciados son un poco más analíticos y en donde los estudiantes deben ejercitar más la crítica, ¿verdad? El análisis y la crítica. Entonces, cuando viene FARO, muchos de los estudiantes, pues en lo que es español, ¿verdad? Que es lo que nos compete, se quedan así como, bueno, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es este cambio tan abrupto? Porque están muy acostumbrados a lo que es todo el ejercicio previo a bachillerato, que era todo lo, no sé, memorístico, por decirlo así, ¿verdad? Y ahora el cambio a tener que analizar, a tener que ejercer la crítica y no estar preparados, pues representa un significativo choque con esto, ¿verdad? Eh, Aquí también, bueno, ya mencioné lo de la comprensión lectora y lo de la memoria versus la criticidad, que como les decía, esos ejercicios memorísticos, ¿verdad? Que no está mal, simplemente que no se complementaban, ¿verdad? Entonces, como les decía, con respecto a la criticidad, pues hacía falta un poco más y por eso es que nace también, esa es la justificación de este trabajo. Ahora, la población, ahí se nos fue una R, pido disculpas. Como ya mencionamos en el problema general, son los estudiantes de 11º año de secundaria del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, que les corresponde realizar las pruebas FARO este año, ¿verdad? Entonces, ellos fueron nuestros sujetos de la información. Escogimos 3 estudiantes para realizar lo que fueron los instrumentos. Ahora, esta parte de principales hallazgos, vamos a ver, estas son de las preguntas principales, como de las preguntas más importantes que les hicimos a ellos en los instrumentos, ¿verdad? Entonces, voy a irlas leyendo y les voy a ir resumiendo más o menos qué fue lo que encontramos en esas preguntas, en las respuestas, ¿verdad? ¿Qué encontramos en las respuestas de ellos? Bueno, la primera que pusimos acá es cómo se sienten ustedes en los espacios que se utilizan para comentar las lecturas. El profesor presta atención a sus comentarios. Bueno, con respecto a esta pregunta, nos sorprendió bastante porque ellos lo que mayormente respondieron es que
los espacios básicamente no se daban, ¿verdad? Por este asunto de las guías y todo, era como muy monótono y como que no había espacios reales para comentar esas lecturas. Nada más tal vez una guía ahí de preguntas y ellos respondían y listo, ¿verdad? Y con respecto a los comentarios de ellos, ¿verdad? Muchos comentaron, y eso nos llamó bastante la atención, comentaron que preferían a veces ni siquiera opinar porque no consideraban que sus comentarios fueran útiles o que se tomaran en cuenta o que sirvieran para algo, ¿verdad? Entonces esta fue como una compilación de las respuestas de ellos. Ahora, los docentes de español les brindan guías de análisis. ¿Qué opinan de ellas? Bueno, con respecto a las guías, ¿verdad? Efectivamente, lo que se está usando ahorita son las GTA, que ya hemos visto, y lo que opinan acerca de las guías es esta misma modalidad de pregunta-respuesta, ¿verdad? Que los hace, por ejemplo, conocer un tema o algo así y inmediatamente ir a responder una pregunta establecida. Por ejemplo, con los ejercicios de lectura, preguntas tal vez muy literales o algo así, ¿verdad? Pero no se brindan como esos espacios para hacer un análisis real, ¿verdad? Un análisis de lectura real. Por ejemplo, sacarle provecho a temas como los espacios, ¿verdad? Las actitudes y aptitudes de cierto personaje o X cosa, ¿verdad? Sino que esas guías, ellos sí decían que les parecía bastante cerradas, ¿verdad? Porque tal vez se tenían que limitar a responder la guía en lugar de poder expandirse más, ¿verdad? A dar tal vez una opinión personal o algo así, ¿verdad? Ahora, esta tercera que pusimos acá, dice, en el examen se pregunta sobre lo mismo de la guía de análisis, sobre lo comentado durante la clase o su opinión sobre el texto, ¿verdad? Aquí también nos llamó la atención porque topamos con que los estudiantes nos dijeron que básicamente los exámenes ahorita son una guía más. Entonces, que ya ni siquiera ellos se preocupan por estudiar, porque es como una guía, igual que las que hacen anteriormente, ¿verdad? Pero un poco más amplia y que tiene exactamente la misma modalidad, preguntas, respuestas y muy poco espacio para lo que son los comentarios o críticas o análisis de las lecturas, ¿verdad? Entonces sí nos llamó bastante la atención esto tal manera unos niveles pasados, ¿verdad? Que era lo mismo, ¿verdad? Preguntas, respuestas, preguntas muy específicas, muy poco análisis, tal vez un desarrollo ahí, ¿verdad? En donde podían expresar poquito lo que opinaban o así, pero no era la gran cosa tampoco. Y aquí esta pregunta también más o menos ya la estaba respondiendo, que si decía que si son preguntas muy específicas que implican memorizar o entender el texto. Y aquí voy a resaltar algo muy importante que ellos nos dejaron en claro que implica memorizar, por supuesto, y como dije al inicio, no es que esto esté mal, ¿verdad? Es que no se está complementando. Entonces, ellos también, todos coinciden en que, por supuesto, para hacer un examen o una guía o lo que sea en relación con alguna lectura, ¿verdad? Es necesario entender el texto. Sin embargo, todos coincidieron en que no se les estaba brindando las herramientas para entender los textos, ¿verdad? Nos llamó la atención también uno de ellos que, por ejemplo, hablaba que a veces se analizaba el contexto, ¿verdad? Pero que no entendían, por ejemplo, creo que fue uno que me habló acerca de Orgullo y Prejuicio y del contexto de la burguesía, ¿verdad? Entonces, como que hablaban acerca de la burguesía y aparte de Orgullo y Prejuicio, pero nunca hacían el amarre de qué me servía saber lo de la burguesía para comprender este texto, ¿verdad? O qué tenía que ver esto con otro. Entonces, no existen las suficientes herramientas, según ellos, ¿verdad?, para abordar esta comprensión del texto como tal, o todo lo que implica esta comprensión, ¿verdad? Sino que hay muchas debilidades por ahí. De hecho, otra de las preguntas que hicimos fue que, ¿cuáles consideraban que eran sus principales debilidades, verdad? Y una de las que nos dijeron fue precisamente esto, que no tenían las suficientes herramientas que implican comprender un texto, no tenían las suficientes herramientas para analizar, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que encontramos en los principales.
principales hallazgos. Ahora las voy a dejar con Lau. Y Lau, También, cualquier cosita ahí chiquillos, me avisa. un, ok, un comentariecillo por ahí es que no sé si lo perciben igual que yo, ¿verdad? Pero yo no siento que se esté aprendiendo porque nos decían, ok, las lecturas son extracurriculares. Me dicen que las lean en la casa y después llego, ¿verdad? A lo poco que se conecta en virtual, a responder ciertas preguntas y ya está. Luego la guía con otras preguntas y ya está. En ningún momento se comenta, ni se, no sé, ni se interioriza, ni se comparte, ni se ven las diferentes opiniones que tuvieron los estudiantes sobre el texto. Entonces, pues, ¿para qué están leyendo? Para ganarse los puntos de la evaluación de la GTA y ya está. Entonces yo lo veo como lo más sin gracia del mundo. Pero bueno, siguiendo un poco con el referente teórico, tenemos un par que fue los que utilizamos para la parte pedagógica, para la parte lingüística. Tenemos la teoría, bueno, pasas Nat, creo que no se ha pasado. Tenemos la teoría de Vygotsky y lo que ya igual todas conocemos con el curso, ¿verdad? La corriente lingüística de Scandel, que lo hemos estado utilizando montones con la profe Giselle. Ahora, sobre la innovación, ya propiamente entrando a la carnita, como dirían, tenemos, ya Ana les dijo al principio, que se llama Criticando Ando. El propósito básicamente es contribuir, se lo leo igual, contribuir a fortalecer las debilidades en la discriminación de ideas literales e inferenciales para mejorar la criticidad y la habilidad en la resolución de ejercicios lógicos, analíticos y críticos, así como mejorar las competencias. ¿Por qué? Bueno, yo siempre le digo a mi mamá, ya todo está en internet, usted busca y cualquier cosa le sale y aunque ponga las palabras más tontas, usted en algún momento va a llegar a eso. Pero cuando uno está estudiando, sobre todo los, digamos, los chiquillos estos de cole, tal vez es un poquitillo más complicado llegar a esa información que realmente le sirve a uno, ¿verdad? Donde dice, ah, sí, esto es lo que yo necesito para practicar. O tal vez que viene solo el tema, ¿verdad? Y no trae práctica. Entonces, pues, sí, ya, digamos que ya entendí el tema, pero ¿dónde tal vez lo ejecuto? Entonces, la idea principal de esta herramienta que hicimos nosotros es a compilar todas esas cosillas que están por ahí regadas en internet, que pueden ser muy funcionales, pero que tal vez no se encuentran tan fácil o tal bien con la idea tal vez de no gastar tantísimo tiempo buscando por todos lados, sino encontrarlas todas juntas en un mismo lugar. Ahí está, sí, listo. Ok. Estamos con los ejes temáticos, entonces, sorry por la cámara si no se me quedó pegado esto. Lo primero sería la comprensión lectora, ¿verdad? Para poder ser críticos tengo que entender lo que estoy leyendo, descifrarlo, qué sé yo, buscar las palabras complicadas y todo lo demás, ¿verdad? Sobre todo interiorizarlo para yo, no sé, reflexionar, enlazarlo con mi contexto, mis formas de comprenderlo, qué sé yo, que si lo tengo que subrayar, que si hago un esquema, que si lo resumo, o lo que me haga falta para poder entenderlo, ¿verdad? Y ahí estamos con la lectoescritura, ¿verdad? Que si yo ya logro entender eso, tal vez puedo mejorar ese proceso mediante el cual yo expongo mis ideas sobre el mismo. Y por último, el pensamiento crítico, que sería este proceso que vengo llevando de la mano, donde ya entendí el texto, lo procesé, lo interioricé, lo relacioné con ciertos otros conocimientos previos, o qué sé yo, googleé alguna otra cosilla y ya puedo ejercer mi opinión sobre el tema. Y también tenemos la descripción un poquitillo, tenemos la metodología que ya se los comenté, que sería sacar el máximo provecho a estas TICs que ya tenemos ahí a la mano, nada más como compilarlas, acomodarlas un poco, tal vez, sobre todo quitando aquello que nos pueda distraer, para ayudar a cultivar en los estudiantes el hábito de la lectura, que ya vimos que se complica bastante. Estos chiquillos que, con los que conversamos nos decían que a veces leen el resumen del resumen con tal de salir rápido y hacer la guía y ya está, ¿verdad? Y en la parte de evaluación, en la innovación, ahorita vamos a ver que tenemos 4 partes: el diagnóstico, los temas de repaso, la práctica y la autoevaluación y también opinión, que cada una de esas partes estará como esa partecita de evaluación de una vez incluida. La paginita que hicimos en Google Sites, no sé si lo conocen, es súper fácil de usar. Ahí hicimos el compilado de, pues, de información que consideramos importante. Para hacerlo bien y bonito, hicimos esta primera parte del inicio donde comentamos un poco cuál es la idea de esta herramienta, ¿verdad? Para que los chiquillos la puedan ir conociendo con un orden más o menos, ¿verdad? Aquí abajito les describimos el orden, que sería el primer paso, el diagnóstico, como todos sabemos, para ver cómo están más o menos. Es un diagnóstico que está organizado, ahorita lo vamos a ver,
según las cualidades de cada uno lo van ahí más o menos ubicando en qué tipo de lectores o qué cosillas tal vez tiene que ir mejorando. También tenemos una parte de repaso donde colocamos los temas importantes, tal vez como a repasar, ¿verdad? Para tener en cuenta o refrescar un poquitillo, tal vez si se les han ido olvidando, para después pasar a los ejercicios de práctica, que ya son como los más, vieran, encontramos un montón de cosillas súper interesantes que uno se imagina que está ahí, que lo pueda aprovechar. Entonces la idea igual es que según ese nivel que ellos tengan, vayan buscando ahí los ejercicios, según el grado de dificultad, y los vayan haciendo conforme, no sé, tengan un chance libre o algo así, ¿verdad? Vayan aumentando ese grado de dificultad y luego lleguen a la parte de la evaluación donde vayan viendo su progreso ellos mismos para para ver qué les hace falta reforzar o repasar. Entonces les sigo contando, aquí abajito les contamos un poco del proyecto, ¿verdad? De lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Y aquí al final nos presentamos así súper básicamente Natalia y yo, como para en la parte de diagnóstico, les presentamos así como la importancia, ¿verdad? De hacer el diagnóstico, de conocer uno cómo está, qué cosillas tal vez le cuestan más o qué otras le cuestan menos. Les planteamos esta primera parte donde es para ver qué, qué tan rápido lee uno, ¿verdad? Estas cuestiones de lectura veloz, con la idea de ir viendo tal vez que eso no es lo más importante, no es que tengo que leerme toda la carrera y responder en 2 toques, que es un toquecillo también preocupante, ¿verdad? Con lo que conversábamos en el chat de WhatsApp del curso, del poco tiempo que tienen en Faro para responder cada ítem. Entonces, sí, yo, o sea, yo puedo ser muy rápido y toda la cosa, pero si no entendí, pues no voy a lograr hacer gran cosa. Luego, aquí hay unos, sorry, me fui muy para abajo, hay unos que son ya más despacito, de leer bien y responder unas preguntas igual. Y por último, les tenemos unos de razonamiento verbal, que esos sí son hechos por nosotras propiamente, que es también para ir viendo cómo se interpreta eso que se está leyendo, ¿verdad? Entonces, todos tienen como su trampilla por ahí. Ahorita, los podemos ver. Hay uno que dice, por ejemplo, no sé si viene por ahí, pero estas preguntillas enredadas de ¿cuál era la montaña más alta antes de descubrir el Everest? Pues, el Everest, ¿verdad? Pero no se había descubierto. Entonces, por ahí todas tienen como su truquillo. Ahora, en la parte de repaso, tenemos los temas importantes que les mencioné que destacamos, que sería primeramente la comprensión. Siempre tenemos que, ¿verdad?, ir a buscar tal vez las palabrillas complicadas que tenemos por ahí. Entonces les dejamos un acceso directo aquí al diccionario de la lengua española. También unas definiciones. Aquí tenemos inferir y más abajito tenemos explícito e implícito, que es lo que más nos viene por ahí tal vez en las preguntillas, ¿verdad? Y tiene mucha relación con esto de las ideas principales y lo que nos interesa a nosotros más que todo. También tenemos unos tipsillos sobre la puntuación, ¿verdad? Aquí tenemos incluso un medio meme de la caja, la importancia de la coma, que a veces conversamos que pues una coma cambia muchas cosas. Este linkcillo es a una infografía que hay en internet. Y por último, creo que esa es la última, tenemos un recuerdo sobre la acentuación, que también es muy importante, más que todo tirando a la parte de redacción, pero y si leemos alguna cosa ahí con una tilde medio rara o no la entendemos, ¿verdad? Ya va a ser también otra palabra en muchos casos. Y la fórmula mágica de EGA, que aquí está también la imagen incluida. Y ahora pasamos a la práctica, que aquí ahora Natalia primero les explicamos los niveles de comprensión lectora, ¿verdad? Para que se vaya entendiendo la situación en la que estamos, ¿verdad? Que no solo leer y ya, sino ir profundizando un poquitillo más. Y también esta imagencita que está a toda cosa, que trae un montón de preguntitas que nos pueden ir ayudando a, pues, saber en qué nivel de comprensión es que nos interesa llegar a la lectura. También el eje principal, ¿verdad? Que es el tema de las ideas principales y secundarias, un poquitillo aquí. Aquí tenemos, suave, tenemos varios accesos. Tenemos uno a tips, algunos ejemplos de estas situaciones de ideas secundarias y primarias. Un test corto y otros más de práctica que vienen por ahí. Lo mismo muy importante porque
muchas veces, bueno, se incluye, recientemente me enteré que se incluye para los chiquis de admisión a los bilingües cuando van de sexto a séptimo, ¿verdad? Y quieren cambiar en ese ámbito, les preguntan sobre las analogías y pues usualmente no las toman mucho en cuenta. Entonces aquí también les pusimos una practiquita porque incluso y pues se incorporan analogías en ciertas lecturas, entonces las tenemos que entender primeramente en su forma basal. Y ahora sí, en la parte de comprensión lectora, que era lo que les comentaba, que es uno del punto más fuerte aquí, nos encontramos por acá, que son una página donde hay más de 80 ejercicios de comprensión lectora que los relacionan con el contexto. Hay uno de Caperucita Roja que pone en el texto un poco muchísimo más breve, ¿verdad? Como muy general, y lo relacionan tipo, ¿y qué tipos de hombre lobo podemos ver en nuestra situación? Entonces, sí, pues como ladrones o no sé, el viejillo del saco, como le dice mi sobrina, y cosillas así que también van un poco más allá de la lectura, no es solo, bueno, sí, ¿de qué color era la capa de Caperucita? Ok, también los cuentos cortos que usualmente sentimos que ayudan montones para esta parte, sobre todo de los textos, ¿verdad? En algunos de los ejemplillos de Faro son bastante largos, pero usualmente cuando son más cortos tal vez cuesta un poco más la interpretación porque no tenemos mucho, ¿verdad? Mucha explicación o ejemplificación. Y también en la parte esta última del test es igual sobre comprensión lectora, donde nos enseñan un texto y tenemos que ir viendo cómo darle vueltas a eso para lograr responder. Y por último, para la parte de evaluación, tenemos una pequeña reflexión. Aquí pusimos una frasecita cosi. Dice, la lectura adelanta el tiempo de la vida y paradójicamente aleja de la muerte. Leer es buscar otras realidades para comprender mejor esta realidad. Porque también, dentro de lo que comentábamos con los chiquis, pues no era como la gran cosa, ¿verdad? Que les motivara a leer. Ahí estuvimos comentando un poco sobre el tipo de lecturas, que todas son como, ¿verdad? Súper aburridas o que no se les explica también eso que comentaba Natalia del contexto, con qué enlazarlo tal vez. También les comentamos sobre la importancia de la evaluación. Esta la hicimos nosotros. Es una evaluación con cada uno de los temitas de estos pequeñitos que fuimos viendo, a ver cómo se sienten en cada uno de ellos. Y ahí la idea es que vayan notando, ¿verdad?, cuál tienen que mejorar un poquitillo más. Y por último, les dejamos un espacio para que nos pudieran contar qué les pareció esta herramienta de Criticando Ando, que es un forito de opiniones donde uno pone ventajas, no, pros y contras en cada columnita ahí. Y es para de verdad, obvio, los que quieran contarnos un poquitillo. Entonces, Nat, si querés, les enseñas un poco la parte de la práctica, algunos de los ítems, como los de analogías o los de cuentos cortos que estaban por ahí. Esto de los de más de 80 ejercicios que les hablaba Lau anteriormente, que tenían Esos que son ver muy con el chivas porque contexto. son hechos en Canva, creo, si mal no recuerdo. Que incluso uno, digamos, para los más chiquitillos, tal vez así, los puede imprimir y vienen con full dibujitos y de lo más cozy, entonces quedaría como súper chiva pues, para todo el mundo, ¿verdad?